buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos fusilli, unos tornillos o la pasta que ustedes quieran en una salsa de tomate con pollo súper fácil y súper rápida. Lo primero que vamos a hacer es cortar muy bien una cebolla blanca, preferiblemente una que esté bien grandota, y la vamos a cortar finamente. Luego que hayamos cortado la cebolla, vamos a continuar con un segundo ingrediente que va a ser súper sencillo y tú vas a poder escoger si vas a usar uno o dos. Van a ser ajos. En mi caso yo voy a usar solamente un diente de ajo, pero si a ti te gusta puedes usar hasta dos. Lo cortamos bien fino y luego vamos a trabajar con la pechuga. Yo voy a usar una pechuga, en realidad esta pechuga no está tan grande, se ve pero no es tan grande. Y luego lo que vamos a hacer es cortarla en tiritas. La puedes cortar hasta incluso más pequeñita de lo que yo lo estoy cortando, porque la idea es que también nos rinda mucho este almuerzo. Ahora le vamos a poner sal, pimienta y si tú quieres le puedes agregar incluso otro sazonador. Mezclamos muy bien para que se integre la sal y la pimienta por toda la pechuga. Y ahora, con la pechuga ya lista, lo que vamos a hacer es irnos a la estufa donde ya tenemos una sartén bien caliente y vamos a agregar aceite de oliva. Luego, con ayuda de un trocito de pollo, lo distribuimos muy bien y luego agregamos toda la pechuga. A fuego medio alto vamos a empezar a sellar muy bien la pechuga. Esto se va a tardar como unos 5 minutos aproximadamente, porque como vaciamos toda la pechuga, pues pierde un poquito de calor la sartén. Ahora que ya han pasado los 5 minutos, vamos a dar vuelta y repetimos el proceso hasta tener una pechuga muy bien cocida. Puede tardar otros 5 minutos, como les dije. Mientras tanto, vamos a poner a calentar una olla con suficiente agua para poner los tornillos o fusilli. Y miren cómo está la pechuga. Ya esta pechuga está muy bien cocida, se ha sellado y vamos a retirarla de la sartén. Ahora vamos a agregar en esa misma sartén la cebolla. No vayas a limpiar, que todo esto tiene muchísimo sabor. Luego agrega una cucharadita de mantequilla, puedes agregar también aceite de oliva o incluso puedes agregar un chorrito de agua si no le quieres poner grasa. Posteriormente agregamos el contenido de una lata de tomate. En mi caso es tomate, esto es tomate puro, esto no tiene azúcar, esto no tiene ningún conservante, no tiene nada. En su caso, si no lo tienen, pueden agregar unos 4 tomates bien grandotes, cortados o pelados ya, y lo van a hacer exactamente lo mismo, lo van a poner en la sartén, van a esperar a que se cree un sofrito, pero antes agregan un chorro de agua. Para sazonarla, esto va a ser a gusto personal. Yo pongo siempre pimienta, albahaca seca porque no tengo albahaca fresca, es muchísimo mejor la albahaca fresca. Puedes agregar también hierbas mixtas y luego vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Hay un ingrediente que a mí me gusta mucho ponerlo y es el orégano, así que si tienes, agrégale también y no olvides ponerle sal. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes y vamos a dejarlo a fuego medio o medio bajo a que se reduzca un poquito más y a que tome un poquito más de sabor. No lo pasen más de unos 3 minutos, creo que es más que suficiente. Ahora vamos a ponerle sal al agua que ya está a punto de hervir y en este momento vamos a poner los fusilli o tornillos, no sé cómo le conozcan en tu país a esta pasta. Voy a poner unos 300 gramos, este paquete es de 500, así que puse un poco más de la mitad. Vamos a mezclar muy bien y ahora, dependiendo de lo que diga el paquete, lo vas a dejar cocinar. En mi caso son unos 8 minutos a 9 minutos. Como ya nuestra salsa estaba muy bien, yo la dejé reposar, ya se había cocinado y la licué. Luego agrego otro poquito más de agua para barrer la salsa que haya quedado en el vaso de la licuadora. Y miren este color, esta belleza de salsa, es una delicia. Luego rectifica la sal, agrega más si es necesario y ponle un poquito más de orégano y albahaca, que eso le da muchísimo sabor, mis corazones. Luego vamos a verter la pechuga y vamos a integrar perfectamente con la salsa, de manera que vaya tomando mucho sabor también la salsa al pollito. Esto lo vas a dejar a fuego medio o medio bajo por unos 5 minutos aproximadamente.
Luego vamos a corroborar que nuestras pastas están perfectas y si están en el punto correcto, luego las vamos a poner directamente en la sartén donde ya tenemos la salsa y vamos a integrar todo esto muy bien. Díganme por favor si esta no es una receta súper fácil. Cuando estén así súper apurados y necesiten un almuerzo muy rápido, este podría funcionar. Luego lo dejas unos 3 o unos 2 minutos a fuego bajo y así de fácil hemos hecho nuestro almuerzo. Este almuerzo alcanza como para unas 4 porciones. Agrégale suficiente queso. A mí me encanta con queso parmesano. Y si te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y también para que me regales un like. Y bueno, mis corazones, al final siempre están todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote. Chao.